En sesiones anteriores discutimos todas las infracciones a las normativas antidopaje y en algunos casos discutimos algunas sanciones que se le imponían a las personas que infringían dichas normas. Pero aquí, en esta sucesión 9, venimos a analizar en detalle todas las sanciones que se le imponen a las personas que han violado una norma antidopaje. Bienvenidos y comenzamos. Básicamente, cuando una persona infringe una normativa antidopaje, lo primero o la primera sanción que obtiene como tal es la anulación de todos los resultados desde que se descubre que tenía esa sustancia en el organismo. En este sentido, encontramos que eliminar todos los resultados tiene mucho que ver con que no solo te eliminan tiempos, no solo eliminan clasificaciones, también eliminan premios, eliminan medallas, eliminan reconocimiento que hayas obtenido durante el tiempo que se supone que has violado o has cometido una infracción antidopaje como tal. No solo eso, también se retiran todas las ayudas económicas al deportista, todas las becas y todo el recibimiento de dinero que éste pueda obtener como tal. En tercer lugar, encontramos que cuando un deportista es encontrado culpable de una infracción antidopaje, lo primero que se hace es suspenderlo. Ya hablaremos un poco de la suspensión, que es la sanción más fuerte. Ahora bien, cuando este deportista forma parte de un equipo, se suspende solo a él, individualmente a él, no a todo el equipo. Y se le quitan son los logros y reconocimientos individuales de él, no del equipo. Para suspender un equipo, tenemos que haber encontrado en un control antidopaje a 2 o más miembros del equipo como infractores de una normativa. De lo contrario, solo será una persona. En el caso de que un equipo haya sido encontrado culpable de infringir normativa antidopaje, en este sentido, tenemos que ver que el equipo se le van a practicar sanciones adecuadas para él. Reducción de puntos, reducción de un determinado valor en su tabla de clasificaciones, clasificaciones como tal, descalificaciones como tal, etcétera, etcétera. Se le va a dar una sanción adecuada. Por otro lado, también tenemos las sanciones a las organizaciones antidopaje o a las organizaciones deportivas como tal. Cuando se tienen que sancionar a estas personas, siempre también se les va a adecuar la sanción a su determinado organismo. El caso está, por ejemplo, de los laboratorios antidopaje, donde te retiran la licencia como tal de los diferentes laboratorios. Ahora vamos con los atenuantes. Los atenuantes tienen mucho que ver con las circunstancias o el contexto donde se produce la violación o la infracción de normas antidopaje. Los primeros atenuantes que podemos utilizar tienen mucho que ver con la culpa como tal. La culpa en la infracción antidopaje. Y la culpa viene por la intención o no de cometer una infracción antidopaje como tal. En este sentido, encontramos que lo primero que podemos alegar en contra de la culpa y a favor de un atenuante se encuentra cuando un deportista consume sustancias específicas. En ese caso, si usted logra probar o si el deportista logra probar que no ha ingerido esa sustancia para mejorar su rendimiento, no tiene esa sustancia en su posesión o en su cuerpo o no las usó para mejorar el rendimiento, entonces se puede bajar la sanción de 4 años a 2 años como tal. También encontramos que cuando un deportista ha consumido un producto contaminado como tal, hay una ausencia de falla o de negligencia del deportista. Es el caso del clenbuterol en los deportistas que estuvieron en México, una selección que estuvo en México y que fueron encontrados para un torneo internacional de la FIFA. 5 deportistas consumieron carne contaminada. En ese caso no hubo falla o negligencia significativa en el sentido de que la organización fue la que promocionó o la que dio estos alimentos a los deportistas y que no había podido conocerse que esa carne hubiera estado contaminada. A diferencia del caso Contador, donde la carne en España realmente sí es testeada por contaminación y sí ha podido conocerse que el deportista podía saber que la carne estaba contaminada o no como tal.
Luego, en tercer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver cuando no hay culpa o negligencia significativa. Ahí se analiza el grado de culpabilidad del atleta. Para analizar ese grado de culpabilidad se observa la edad del atleta, se observa básicamente las condiciones mentales del atleta y las condiciones en general del caso antidopaje como tal. Las condiciones, el contexto, el caso Gasquet, que no podía saber que besando a la chica tenía cocaína en las encías. El caso de los chicos del clenbuterol, que ellos simplemente ingirieron una carne que les dio la organización. No podían conocerlo. Ahí se analiza la culpa y se quita completamente la sanción o se le da un grado apropiado a la sanción que deben tener estos deportistas. Eso tiene que ver con el atenuante de la culpa. En otro sentido, tenemos el atenuante de la ayuda sustancial al descubrimiento de una infracción. En este sentido, cuando un deportista presta ayuda sustancial, presta ayuda a una organización antidopaje para poder agarrar a otra persona que está creando un daño más severo, por ejemplo, un tráfico de sustancias antidopaje, y el deportista ayuda a atraparlo, se le pudieran hasta reducir 3/4 de la pena. En ese sentido, ese es otro atenuante. Otro atenuante tiene que ver con la confesión de la infracción. En este sentido tenemos dos confesiones de la infracción. La primera confesión de la infracción es cuando el deportista consume la sustancia e inmediatamente, sin que le hagan una prueba antidopaje, sin que el deportista vaya directamente a un laboratorio y le hagan la prueba o que la organización lo encuentre culpable, inmediatamente consumió la sustancia y nadie sospecha de él, él va y se declara culpable. En ese caso, directamente le puede suspender, le pueden eliminar la mitad de la sanción. El otro caso de la confesión la tenemos cuando efectivamente el deportista fue encontrado culpable de una infracción antidopaje por una organización nacional antidopaje y en ese caso inmediatamente se declara culpable. En ese caso solo pueden rebajarle la sanción hasta 2 años como tal. El tercer atenuante, el cuarto atenuante, es cuando hay múltiples atenuantes en un determinado caso. En ese sentido, se pueden ir rebajando las sanciones paulatinamente, pero no se puede eliminar aunque sea 1/4 de la sanción. Es decir, si por ejemplo hay una atenuante de culpa de los que mencionamos, más hay una confesión de la infracción de las que mencionamos, entonces se le pudiera bajar la pena, la sanción al deportista como tal en 1/4, supongamos que era de 4 años, pudiera bajársele hasta 1 año como tal. Eso cuando hay un concurso de atenuantes en este sentido. La determinación de la sanción. Cuando una organización disciplinaria está a punto de determinar la sanción para un atleta, debe seguir los siguientes pasos. Primero, debe determinar la sanción básica que va a cumplir el atleta, es decir, la que le tocaría cumplir en una infracción normal como tal. Segundo, debe analizar el grado de culpabilidad del atleta para ver si se disminuye o se lleva al máximo la sanción. Por ejemplo, hablamos de una sanción de 2 a 4 años, si se le coloca 3, si se le coloca 4, si se le coloca 2,5. En ese sentido, evalúan el grado de culpabilidad del atleta para saber qué cantidad de sanción se le puede colocar. Tercero, evalúan los atenuantes para una reducción o anulación de la sanción como tal. Así evalúan todos los atenuantes de los que hemos hablado anteriormente. Cuarto, se aplica la sanción y se decide el tiempo desde cuándo la sanción va a comenzar. Los agravantes es cuando se cometen infracciones múltiples en el periodo de 10 años como tal. En este sentido, se comete más de una infracción antidopaje en ese periodo de 10 años. Cuando se comete por segunda vez una infracción, hay que aclarar que solo es por segunda vez cuando ya ha sido notificado la primera infracción. Si te notifican todas las infracciones al mismo momento, no hay una segunda infracción, no hay una subida de la sanción y no es un agravante. Es solo una vez que ya te han notificado de la primera, que la segunda puede entrar en juego. En este sentido, cuando se comete una segunda infracción, las sanciones pueden aumentar de la siguiente manera. Se ponen 6 meses más para la segunda infracción, o se colocan básicamente la mitad de la primera infracción, se le suma nuevamente a la primera infracción,
Es decir, por ejemplo, si un deportista fue hallado culpable y lo suspendieron por 4 años, ahora con un agravante en segunda infracción le darían 4 años más 2 años más. Estamos hablando de 6 años. O en todo caso el doble de la infracción. Si lo suspendieron por 4 años, ahora sería por 8 años. En todo caso, se le va a colocar la pena más severa al deportista de estas 3. Cuando hay una tercera infracción es mucho más sencillo. Es como máximo de por vida la suspensión y como mínimo, si hay atenuantes, son 8 años como tal. Básicamente esto es cuando hay agravantes. También otro punto importante a tomar en cuenta aquí es cuando hay un concurso de infracciones, cuando se violó más de una norma con un mismo acto. En ese sentido, se le pone la pena más grande al deportista de entre los actos cometidos. Por ejemplo, si hay una infracción que su máximo es de 4 años, pero otra infracción que su máximo es de 8, y mediante la misma acción se violó ambas dos normativas, se le coloca la pena de 8 años al deportista en un solo momento. Ahora vamos a analizar cuándo comienza la suspensión del atleta una vez impuesta la sanción. Generalmente la suspensión comienza con básicamente la decisión definitiva. Sin embargo, existen una serie de excepciones que permiten que la suspensión pueda comenzar antes de la decisión definitiva. El primer caso lo tenemos cuando el atleta renuncia a la audiencia. En ese caso, el atleta cuando renuncia a la audiencia, de alguna manera ya está aceptando la infracción. Y en ese momento puede ser colocada la suspensión desde el momento que el atleta aceptó la infracción antidopaje. En segundo lugar, tenemos cuando hay un retraso perjudicial en la audiencia tarda mucho, se lleva mucho tiempo, y entonces en esos casos, como en el caso contador, se puede tomar la suspensión desde el momento de la recogida de la muestra. ¿Por qué? Porque a ese momento también es que se le anulan todos los resultados al atleta. En tercer lugar, tenemos cuando existe una confesión inmediata. Cuando hay una confesión inmediata, sin duda alguna, es el momento de la toma de la muestra que se cuenta la sanción. Y también podemos ver que cuando se le coloca una suspensión provisional a un deportista, esta puede ser descontada del periodo final de la suspensión del atleta como tal, obteniéndose así un momento anterior o previo al momento donde se dicta la decisión. Esto es como un segundo atenuante. Esto es como una segunda forma de atenuar la sanción. Hacer que comience antes hará que el deportista pueda volver a entrenar lo más pronto posible. Vamos a la última parte de esta sesión, que implica qué no puede hacer un deportista dentro de su periodo de suspensión. En sí, un deportista no puede entrenar ni tampoco puede competir durante su periodo de suspensión. Cuando hablamos de entrenar, es que no puede entrenar en los sitios oficiales o regulados por estas agencias mundiales. Sin embargo, ¿quién puede impedirle a alguien que entrene en su casa? Nadie como tal. Es decir, lo que se restringe es la prohibición de instalaciones deportivas como tal para efectuar entrenamiento. Instalaciones deportivas controladas por las autoridades que están vinculadas a las organizaciones antidopaje. Fíjense. Ahora bien, el deportista solo puede volver a entrenar cuando faltan 2 meses para que termine la suspensión o falta un cuarto de la suspensión. Y así puede volver y comenzar a volver al entrenamiento, no a la competición, pero al entrenamiento. Ahora bien, si un deportista viola este periodo de suspensión, lo que va a suceder es que le van a añadir el tiempo que violó y además le van a anular todos los resultados de las competencias en las que participó. Por ende, no tiene sentido que ellos infrinjan la normativa, cuando al final es autoejecutable este tipo de sanciones como tal. Finalmente, tenemos que decir que todas estas suspensiones, no antes de la decisión final, deben ser públicas y deben conocerse por todas las personas. Eso está permitido y eso emociona o crea un interés como tal a que el atleta se cuide, porque la sanción no es solo contra él físicamente, contra una suspensión que lo va a sacar en carrera, sino también contra su reputación. Una cuestión que puede pesarle mucho a algunos deportistas. Y así finalizamos esta sesión 9 sobre las sanciones antidopaje.